A los señores. Perdón por la demora, pero aquí está el capítulo, gracias a los que siguen apoyando en verdad estas historias. Capítulo 11. Un paso más. Casa de Bartón. La atmósfera estaba cargada de tensión y cansancio cuando los Vengadores, junto a Goku, descendieron de la nave y comenzaron a caminar en silencio hacia la cabaña que Bartón había mencionado. Cada uno parecía sumido en sus pensamientos, intentando procesar las visiones perturbadoras que Wanda había provocado en sus mentes. Sin embargo, a pesar de la seriedad del momento, Goku no podía evitar sentirse desconcertado por la situación. Mientras avanzaban, su expresión curiosa rompió el silencio, y lanzó una pregunta al aire, señalándose a sí mismo con el pulgar. ¿A mí también la gente me odia o algo así? Preguntó con una mezcla de asombro e inocencia, intentando entender el motivo detrás de tanto secretismo. Él, que siempre había peleado de frente y sin ocultarse, no comprendía por qué tenían que esconderse. Natasha, caminando a su lado, giró la cabeza hacia él, con una leve sonrisa de complicidad en su rostro. Le gustaba el aura despreocupada de Goku, un alivio en medio de tanta carga emocional. Sin embargo, también sabía que el mundo era complicado, y que incluso el más noble de los héroes podría despertar recelo en la gente. Por más bueno que seas, me imagino que sí, respondió, entrecerrando los ojos como si considerara lo irónico que podía ser que alguien como Goku pudiera caer en el mismo dilema de los Vengadores. Sabía que, para muchas personas, alguien con tal nivel de poder siempre sería una figura desconcertante, incluso intimidante. Goku asintió, intentando procesar la respuesta de Natasha. La cabaña se llenó de una sensación cálida, cuando una mujer de rostro amable y sereno apareció en la puerta, observando con cierta cautela al peculiar grupo de héroes reunidos en su hogar. Bartón se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo protector y luego, volteó hacia el grupo con una sonrisa. Chicos, les presento. Ella es Dora, anunció Bartón con un tono de orgullo genuino. Dora asintió levemente, examinando cada rostro con una sonrisa ligera. Su mirada descansó un momento en Goku, sus cejas se arquearon en un gesto de curiosidad. Sí, conozco sus nombres, dijo Dora, observando a cada uno, excepto el de aquel con el cabello raro. Me llamo Goku, respondió el Saiyajin con una sonrisa, inclinando la cabeza a modo de saludo, manteniendo su natural sencillez, casi ajeno al hecho de que él mismo era una de las figuras más inusuales en la sala. Antes de que pudieran continuar la conversación, dos pequeñas figuras irrumpieron en la sala, corriendo hacia Bartón con pasos apresurados y abrazándolo emocionados. Los ojos de Bartón se iluminaron al ver a sus hijos, quienes, sin importarle a quién tenían alrededor, se lanzaron a los brazos de su padre. Tony, con su humor inquebrantable, inclinó un poco la cabeza hacia los demás, mientras observaba a los pequeños con un aire casi divertido. Y supongo que ellos son los mini agentes, murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Natasha y Steve soltaran una sonrisa apenas disimulada. La niña, con ojos llenos de curiosidad y una sonrisa de fascinación, se detuvo frente a Goku, mirándolo de arriba abajo con admiración evidente. Parecía intrigada por el extraño hombre de cabello puntiagudo y su actitud amigable. Usted, señor, se ve muy fuerte, dijo la pequeña con un tono casi desafiante, como si estuviera evaluando a un héroe de sus cuentos favoritos. Goku sonrió ampliamente, entretenido y conmovido por la pequeña admiradora. Se agachó para quedar a su altura y le revolvió el cabello con una mano en un gesto amigable. Pues claro, y para eso tienes que comer mucho si quieres estar como yo, respondió Goku con una risa cálida, mientras la niña reía también, disfrutando del gesto juguetón. La inocencia y sinceridad de la niña parecían tocar un lado suave de Goku, quien en ese momento recordó a sus propios hijos y las enseñanzas sencillas que siempre les daba. ¿Qué es lo que más comes?, preguntó la niña, ahora más interesada, como si estuviera descubriendo un secreto muy importante. Arroz y carne. Mucha carne, respondió Goku con entusiasmo, mientras señalaba su propio estómago, simulando que era un pozo sin fondo. Dora, que observaba la interacción con una sonrisa, cruzó los brazos mientras veía cómo su hija encontraba en Goku un amigo al instante.
La escena ligera trajo un aire de paz al grupo, una pausa en medio de toda la presión y caos que habían estado viviendo. Natasha y Steve intercambiaron una mirada, algo en sus expresiones suavizándose al ver al Saiyajin interactuar con tanta naturalidad y gentileza. La niña, con los ojos llenos de admiración, miró a Goku como si estuviera frente a uno de sus héroes favoritos. Su expresión, cargada de curiosidad y asombro, hizo que Goku sintiera una calidez inusual. No todos los días se encontraba con alguien que lo viera con esa mezcla de ternura e interés genuino, especialmente en un ambiente tan distinto al que estaba acostumbrado. ¿Entonces tengo que comer mucho?, preguntó la niña, entrecerrando los ojos como si ya estuviera calculando el esfuerzo que le llevaría. Goku soltó una risa sincera y cariñosa, inclinándose hacia ella para estar a su altura. Así es, pero también hay que entrenar mucho, como si fuera un juego divertido. Y además, hay que cuidar de los demás. La fuerza no sirve de mucho si no la usas para ayudar a quienes te importan. La niña asintió, completamente absorta en las palabras de Goku, mientras los demás observaban la escena con sonrisas en los rostros. Era raro ver al guerrero en una faceta tan suave y tranquila, casi paternal. Natasha observó la interacción con una leve sonrisa, mientras pensaba que Goku tenía ese efecto en la gente. Lograba que incluso las situaciones más tensas se volvieran ligeras con su genuina simplicidad. Dora, la esposa de Bartón, también se acercó, fascinada por el inesperado vínculo entre Goku y su hija. Bueno, parece que tienes a otra fan, Goku, dijo, lanzándole una mirada a su hija, quien todavía lo veía como si fuera alguien salido de un cuento. «Es que es tan fuerte», exclamó la pequeña emocionada. «Yo también quiero proteger a mi familia algún día, y a todos mis amigos». Goku asintió con comprensión, tomando las palabras de la niña con una seriedad inesperada. Sabía bien que aquella inocente declaración escondía algo más profundo. Él también había sentido eso desde que era un niño. Recordó a Gohan, su primer hijo, y las veces en las que había intentado enseñarle algo similar, a pesar de la dificultad de mostrarse como un padre más prudente y menos impulsivo. Pero intentaba siempre transmitir esa voluntad de proteger, de cuidar a los demás por encima de todo. «Me gusta esa actitud», dijo Goku, posando su mano en la cabeza de la niña y revolviéndole el pelo con cariño. «Eso es lo más importante, que siempre quieras cuidar a quienes te importan». La niña rió, disfrutando del gesto, y después de unos segundos, corrió hacia su madre para contarle que ahora tenía un nuevo amigo fuerte. La mirada de Goku siguió a la pequeña, sin poder evitar sonreír, pensando en lo sencillo que era conectar con alguien cuando uno era honesto y sincero. En ese momento, algo se asentó en su mente. Estos momentos de paz también eran necesarios para recargar su espíritu y el de todos los que estaban a su alrededor. Tony rompió el silencio con un comentario en tono de broma. «Vaya, Goku, ¿ya planeando dar clases de defensa personal? Creo que podrías tener una buena carrera como entrenador». Momentos después. «¿Thor no te dijo dónde buscará respuestas?», preguntó Tony a Steve, mientras veían a Goku, el cual estaba haciendo flexiones con el dedo pulgar. Ellos estaban cortando leña, por pasar el tiempo y ayudar en la casa de Bartón. «Hay veces que algunos compañeros me ocultan cosas, esperé que Thor fuera la excepción, pero parece que solo me queda Goku», dijo Steve. Tony iba a responder, pero en ese momento llegó Dora, a avisarle a Tony, que alguien en el granero lo quería ver. Tony levantó la vista, intrigado por el mensaje de Dora. Su mirada se cruzó con la de Steve, ambos notando el aire de misterio en las palabras de su anfitriona. Tony dejó las herramientas a un lado y, con un encogimiento de hombros, se dirigió al granero, mientras Steve continuaba con la tarea, lanzando una mirada a Goku, quien seguía haciendo flexiones sobre su pulgar en el suelo con una facilidad desconcertante. «Al menos él no necesita hacer todo este trabajo manual para mantenerse en forma, ¿eh?», comentó Steve en voz baja, esbozando una sonrisa. Sin embargo, sus pensamientos seguían en Thor, en el secreto que se había llevado sin compartirlo. ¿Acaso sentía que debía resolver las cosas solo, o simplemente desconfiaba?
Goku, levantándose de sus flexiones, estiró sus brazos y observó a Steve, notando el peso de sus pensamientos. ¿Estás bien, Steve? Sí, Goku, respondió Steve, con una sonrisa amable pero algo distraída. Solo pensaba en todo esto, en lo que se nos viene. A veces es difícil saber en quién confiar, incluso dentro de nuestro propio equipo. Goku asintió, captando la atención. ¿Crees que algo importante está siendo ocultado? No lo sé, admitió Steve, suspirando. Solo espero que, cuando llegue el momento, todos podamos confiar unos en otros. Sinceramente, para mí todo lo que está pasando es nuevo. En mi mundo usualmente si alguien quiere atacar a la Tierra, opta por matarnos a nosotros primero, ya que somos los que la protegemos. Pero ahora el tener que esperar, se me hace raro, dijo Goku. Bueno, a mí se me hace raro escuchar eso, dijo Steve. Mientras tanto, Tony llegó al granero y empujó la puerta con cautela. En el interior, la penumbra envolvía la figura de un hombre alto y corpulento que aguardaba con los brazos cruzados. Tony frunció el ceño al ver que se trataba de Nick Fury. Vaya, Fury, ¿te parece que un granero es el mejor lugar para reuniones secretas? Preguntó Tony, tratando de añadir algo de ligereza a la escena. Con Thor. Este se encontraba muy lejos de su equipo, se había ido junto a uno de sus conocidos a encontrar lo que a simple vista parecía un simple estanque de agua. Aquí está el estanque de la visión, dijo Thor en voz baja, contemplando el agua como si se tratara de una antigua reliquia. Sus ojos, usualmente llenos de confianza, ahora parecían atrapados en una mezcla de respeto y reverencia. En cada reino existe un reflejo de estos estanques, y si los espíritus del agua me lo permiten, puede que logre desentrañar el misterio de mi sueño. El hombre que lo acompañaba, uno de sus conocidos científicos de confianza, lo observaba con una expresión de leve preocupación. Aquellas aguas contenían secretos insondables y riesgos desconocidos. No era común que Thor se aventurara de esa manera en la frontera de lo místico, pero sabía que el guerrero asgardiano no se detendría. Solo ten cuidado, Thor. Dicen que nada bueno sale de estas aguas, advirtió su compañero, con una mirada seria. Aunque no era un hombre supersticioso, reconocía que había fuerzas más allá de la lógica y la ciencia, fuerzas que no debían tomarse a la ligera. Thor simplemente asintió, sin desviar la mirada del estanque. Sin más palabras, dio un paso hacia adelante y entró en el agua, dejando que el frío y la profundidad lo envolvieran. Cada paso lo llevaba más adentro de aquella superficie que, de repente, dejó de ser transparente y comenzó a tornarse opaca, envolviéndolo en sombras y destellos extraños. Sintió que el tiempo y el espacio se distorsionaban a su alrededor, y pronto, una serie de imágenes comenzaron a desplegarse en su mente, proyectándose como si fuera un sueño vívido y aterrador. De repente, vio escenas fragmentadas de lo que parecía ser un futuro caótico y oscuro. Ultron, la creación maldita que los acechaba, se revelaba en cada visión como una amenaza que superaba cualquier cosa que Thor hubiera visto en Midgard o en los otros reinos. Imágenes de destrucción, de ciudades reducidas a cenizas y de figuras en las sombras, le mostraban el alcance de la devastación que Ultron podría causar si no lograban detenerlo a tiempo. Thor sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, al comprender que lo que veían sus ojos no era una simple advertencia, era un reflejo de las consecuencias fatales que sus decisiones podrían traer consigo. Pero entonces, una visión particularmente extraña y desorientadora se manifestó. Vio a Goku, aquel guerrero de otro mundo que había llegado recientemente a sus vidas, atrapado en un escenario desconcertante. Parecía caer en un vacío sin fin, un abismo oscuro y lleno de portales que lo tragaban una y otra vez. Thor contempló aquella escena con preocupación. Goku, siempre lleno de energía y determinación, parecía perdido en una secuencia de portales que lo transportaban de un lado a otro, cada uno llevándolo a un lugar más oscuro y remoto que el anterior. Era como si aquel guerrero, que se había unido a ellos con la promesa de defender la Tierra, estuviera atrapado en una dimensión en la que ni siquiera su fuerza pudiera sacarlo de allí. Cada portal que Goku atravesaba revelaba fragmentos de realidades alternativas, mundos donde la Tierra estaba desolada, donde sus amigos y aliados habían caído uno por uno.
En algunas de estas visiones, el mismo Goku aparecía gravemente herido, desgastado y solo. Thor sentía la angustia de aquel guerrero, y el peso de una fuerza que parecía superarlo. De repente, la visión cambió de tono y un destello de luz blanca envolvió a Goku, quien parecía encontrarse en el centro de una colosal batalla, enfrentándose a enemigos desconocidos, rodeado de figuras en sombras que se lanzaban sobre él con una furia desmedida. A pesar de su tenacidad, Thor percibía la vulnerabilidad de Goku en aquella dimensión, un lugar en el que las leyes del espacio y el tiempo se retorcían de manera incomprensible, atrapándolo en un bucle de conflicto interminable. La visión comenzó a desvanecerse, y Thor sintió el peso de una advertencia en su corazón. Las amenazas que enfrentaban no solo eran contra Ultron o los desafíos de su propio mundo. Eran fuerzas que podrían desestabilizar las realidades mismas y arrastrar a sus aliados hacia destinos trágicos. El guerrero Saiyajin, que tanto confiaba en su fuerza y determinación, parecía estar atrapado en un destino que ni él mismo podría controlar, y la posibilidad de que pudiera caer en ese limbo oscuro le provocó a Thor una sensación de urgencia desconocida. Apenas pudo recuperar el control de sus sentidos, cuando una última visión se presentó frente a él. La imagen de un guerrero resplandeciente, alguien cuya fuerza parecía desafiar el cosmos mismo, pero que, a la vez, estaba rodeado de sombras, como si su luz pudiera ser apagada en cualquier momento. No pudo ver su rostro, pero percibía la esencia de Goku. Esa figura le mostraba un poder inmenso, pero también el riesgo latente de sucumbir ante aquellas fuerzas que escapaban de su comprensión. Finalmente, Thor salió del trance, empapado. Horas después, los Vengadores ya estaban informados de la última maniobra de Ultron. Los datos indicaban que el villano robótico transportaba algo crucial, y la amenaza era inminente. Con la información en mano, Steve y Goku se posicionaron sobre un puente elevado, desde donde podían observar la autopista por la cual Ultron se desplazaba en un camión blindado. Goku, siempre entusiasta, se estiró un poco mientras observaba el horizonte, donde el vehículo de Ultron comenzaba a aparecer en la lejanía. Miró al capitán con una expresión de ligera impaciencia, acostumbrado a moverse a gran velocidad, y sin poder contenerse le hizo un comentario. Steve, ¿sabes que puedo volar?, dijo Goku, con una sonrisa confiada mientras señalaba su propia figura y hacía un pequeño gesto hacia el cielo. No tienes que esperar a que me mueva como tú. Steve sonrió levemente, como reconociendo lo peculiar que era trabajar junto a alguien con habilidades tan extraordinarias. Con un asentimiento y una mirada firme, se preparó para dar la orden. Tienes razón, Goku. A veces se me olvida que puedes volar como ningún otro, admitió el capitán, dándole una palmada en el hombro como muestra de aprobación. Entonces, detén ese camión. No podemos permitir que Ultron se lleve lo que busca. Sin necesitar más indicaciones, Goku golpeó sus puños juntos, su energía elevándose en un instante mientras se preparaba para la acción. Su entusiasmo era inconfundible. Pocas cosas le gustaban más que el desafío de enfrentarse a alguien tan astuto y calculador como Ultron. Flexionó las piernas y, en un solo movimiento ágil, se lanzó desde el puente, cayendo en picada hacia el camión en movimiento. La velocidad de Goku era tal que el aire a su alrededor se comprimía, creando un ruido ensordecedor que retumbó en la carretera. La precisión de su caída era impecable, y su impacto fue devastador. Goku aterrizó en el techo del camión con un estruendo que abolló completamente la cabina del conductor, deformando la parte frontal del vehículo y provocando que el camión diera un brusco tirón. Cuando Goku logró captar la atención de Ultron, este notó como él lo ignoró y fue directo hacia el capitán, tomándolo del cuello y lanzándolo contra un tren. Goku, antes de irlo a ayudar, notó como 6 robots que estaban en el camión salieron con la intención de matarlo. Descuida, Goku, puedo hacer tiempo, dijo Steve por el comunicador. Te informo que no eres rival para él, dijo Barton interrumpiendo la comunicación. Mientras Steve luchaba ferozmente contra Ultron en el tren, sintió una fuerza casi aplastante que ponía a prueba cada uno de sus reflejos y estrategias. Cada golpe resonaba en los vagones y hacía temblar la estructura metálica, pero Steve no cedía.
Ultron, implacable, lo atacaba con golpes calculados y poderosos, intentando reducir al capitán sin piedad. Justo cuando Steve parecía estar acorralado, dos figuras familiares surgieron a su alrededor: Wanda y Pietro Maximoff. Al ver a los hermanos unirse a la lucha, el capitán experimentó un breve instante de asombro. Aún no terminaba de entender por qué se unían a él, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. Wanda, con su energía mística, se concentraba en frenar los avances de Ultron, proyectando poderosos destellos rojos que lo contenían. Pietro, por su parte, se desplazaba rápidamente, golpeando con ráfagas de velocidad, esquivando los ataques de Ultron y distrayéndolo. La colaboración parecía efectiva, pero en medio del combate, el tren comenzó a perder estabilidad. A cada impacto, el vehículo se acercaba más al borde de sus vías hasta que, con un estruendo ensordecedor, se descarriló, saliéndose de su curso y entrando en las calles de la ciudad. Steve observó con horror cómo el tren fuera de control comenzaba a destruir todo a su paso, edificios y estructuras se desmoronaban mientras el vagón avanzaba sin detenerse. La situación se tornaba cada vez más crítica. El impacto ponía en riesgo la vida de los ciudadanos, quienes corrían despavoridos en todas direcciones. Steve rápidamente contactó a Barton y Natasha a través del comunicador, intentando asegurar que, al menos, la carga que Ultron transportaba estuviera lejos de la devastación. «Barton, si tienen la carga, váyanse de aquí», exclamó Steve, con un tono de autoridad que reflejaba la urgencia de la situación. Natasha en esos momentos había ingresado la carga al jet, y cuando todo parecía ir bien, Natasha fue tomada por Ultron de las patas. Barton vio eso y se preocupó al escuchar el grito de Natasha. Cuando Natasha luchaba por soltarse de Ultron, sin ningún resultado, su salvación vino en segundos. Goku había aparecido enfrente de Ultron y lo tomó del cuello, haciendo que Natasha cambie de lugar y se agarre a la espalda de Goku en mitad de la caída libre. «Lo siento, pero no me gustan los robots, desaparece», exclamó Goku volando en pedazos por completo lo que sería el cuerpo artificial de Ultron. Natasha apenas lograba contener su respiración mientras la adrenalina aún fluía en su sistema, sus manos aferradas con fuerza a la espalda de Goku mientras ambos descendían a una velocidad vertiginosa. El brazo metálico de Ultron había apretado sus piernas con tanta fuerza que aún sentía el eco de aquel agarre en su piel, como una marca invisible dejada por el frío y despiadado metal. «¿Estás bien, Natasha?», preguntó Goku, bajando la velocidad con control antes de aterrizar cerca del jet. «Sí, gracias a ti», respondió ella, sus palabras llenas de alivio y gratitud, aunque su tono mantuviera la dureza de una agente entrenada para no mostrar vulnerabilidad. Natasha se giró hacia él, con una expresión que, aunque contenida, reflejaba un profundo respeto hacia el guerrero que acababa de salvarla. Goku, con una sonrisa despreocupada, asintió mientras aparecía en el jet y dejaba a Natasha con Barton. «Nat, ¿estás bien?», preguntó Barton mientras la ayudaba a incorporarse. Sus ojos se desviaron hacia Goku y luego al cuerpo de Ultron, que ahora yacía en fragmentos dispersos. «Sí, Clint», respondió Natasha, girándose para observar los restos humeantes del cuerpo de Ultron. «Gracias a él», agregó, señalando a Goku con un gesto de cabeza. Barton le dedicó una mirada de agradecimiento. Barton recobró la charla con Steve y habló. Aunque al tanto de la gravedad, dudaba en dejarlos atrás en medio del caos. «Pero, ¿y ustedes?», respondió Barton, intentando encontrar una alternativa que no implicara abandonar a sus compañeros. «Largo», insistió Steve, sus palabras firmes y cortantes. Sabía que Barton debía actuar con rapidez. No podían arriesgar el cargamento ni más vidas en esta situación. «Descuida, yo iré a ayudarlo», dijo Goku sonriendo y con eso saltó del jet. Tras una breve pausa, Barton aceptó la orden. Aunque lleno de dudas y algo de frustración. Sin mirar atrás, se dispuso a salir volando en el jet, alejándose del peligro. Steve observó cómo el vehículo se elevaba hasta perderse en el horizonte, y respiró aliviado al saber que la carga estaba en lugar seguro.
Wanda estaba enfocada, las manos extendidas hacia el tren, su energía escarlata rodeando los vagones en un intento desesperado por frenar el desastre. El esfuerzo era agotador, y el sudor comenzaba a perlar su frente. Detener una máquina de semejante tamaño y velocidad estaba lejos de ser una tarea fácil, incluso con sus poderes. Pero entonces, sintió algo extraño. El tren parecía desacelerarse de repente, como si una fuerza inmensamente poderosa estuviera ayudándola. Alzando la vista, buscó el origen de aquella intervención y vio, en la parte frontal del tren, la figura de un hombre cuyo cabello negro y despeinado ondeaba en el viento mientras sujetaba la locomotora con una sola mano. Era Goku. Con una calma impresionante, Goku se aferraba al tren, sus pies bien plantados sobre el metal que crujía bajo la presión. La fuerza de sus músculos tensos y la intensidad en su rostro daban la impresión de que él solo bastaba para sostenerlo. Wanda observó, impactada. «Uf, eso estuvo cerca, solo necesito descansar un poco», dijo Pietro, dejándose caer pesadamente mientras sentía la adrenalina agotarse en sus músculos. Su mirada se alzó al ver cómo Goku descendía enfrente de él, todavía radiante y fuerte como si apenas hubiera sudado. «Veo que tuviste ayuda en el momento justo», comentó Goku, con una sonrisa leve mientras observaba a Steve, reconociendo su tenacidad y la lealtad que lo definían. Steve asintió, pero en su rostro se reflejaba una calma desconfiada. «Todavía no les doy el beneficio de la duda». Sus palabras eran firmes, y aunque agradecía el apoyo, mantenía esa chispa de recelo. Wanda, quien seguía observando con la inquietud de alguien que había visto demasiado, interrumpió al recordar algo crucial. «¿El arca la conseguiste?», preguntó, sus ojos fijos en Steve mientras la preocupación se mezclaba en su voz. Steve desvió la mirada hacia el horizonte y contestó con una nota de convicción. «Stark se va a encargar de eso». Wanda negó con un leve movimiento de la cabeza, su mirada cargada de una extraña certeza. Parecía ver más allá del momento presente, algo oscuro en la mente de Tony. «No lo hará», dijo Wanda en voz baja, como si un sombrío presentimiento acabara de cruzar su mente. La inquietud en sus palabras dejó a todos en silencio, sintiendo que esa intuición podía ser mucho más que una simple corazonada. Steve por un momento dudó y comenzó a llamar a Tony por el comunicador. «Yo luego vuelvo», dijo Goku recordando que hoy tendría que mostrarle otra parte de su vida a Felicia. Sabía en el momento de tensión que se encontraban, pero en otro lugar. Ultron trabajaba en silencio, rodeado de su propio ejército inanimado. Las sombras de su taller improvisado lo cubrían como un manto oscuro mientras ajustaba con precisión meticulosa las copias de sí mismo, una tras otra. Cada movimiento de sus dedos metálicos era preciso, casi metódico, apretando tornillos, conectando cables y reforzando el blindaje de sus versiones mecánicas. Ya no tenía aliados en quien confiar. Wanda y Pietro, su vínculo con lo humano, lo habían abandonado. Sin un aliado para respaldarlo, Ultron debía confiar en sí mismo más que nunca. Decidido a no dar tregua a su misión, su única opción viable era multiplicarse, aumentar su presencia y su fuerza con cada copia que lograba ensamblar. Su lógica era clara. Cuantos más cuerpos tuviera bajo su control, más posibilidades tendría de contrarrestar las amenazas que surgían en su contra. Y ahora, además de los Vengadores, existía una nueva incógnita que le resultaba inquietante: el Saiyajin. Goku había demostrado ser más de lo que Ultron había anticipado. Su fuerza era formidable, y su resistencia parecía desafiar cualquier límite humano o tecnológico. A pesar de las ventajas que Ultron creía tener, debía reconocer que enfrentarse a un guerrero como él requería una estrategia distinta. Por eso, cada réplica que ensamblaba representaba una inversión en seguridad y poder, una medida de contingencia ante la amenaza que Goku representaba para su plan de exterminio. Mientras ensamblaba la última de sus copias, una chispa de inspiración, o quizás de paranoia, iluminó sus pensamientos. Si el Saiyajin realmente poseía una fuerza tan abrumadora, su supervivencia dependía de anticipar cada uno de sus movimientos y de ser implacable. «Solo con números y con precisión», murmuró, más para sí mismo que para sus réplicas mudas, mientras apretaba el último tornillo. «Con Goku».
Hola. Gritó Goku al llegar al departamento, su voz alegre resonando en las paredes y provocando que Felicia se girara de golpe, con el corazón en la garganta por el susto. Dios, Goku. Exclamó Felicia con una mezcla de alivio y sorpresa. Creí que tenías una misión, he estado viendo las noticias, y parece que ese tal Ultron está causando verdaderos desastres por toda la ciudad. Goku sonrió y encogió los hombros con su habitual despreocupación. Sí, bueno, digamos que es una situación un poco complicada. Aunque, no parece que te haya tomado por sorpresa, comentó, observándola con una ceja alzada y una chispa de curiosidad en los ojos. Felicia desvió la mirada, mordiéndose el labio como quien tiene un secreto que por fin está listo para revelar. Se acercó un paso y respiró hondo. Bueno, eso es justamente algo de lo que quería hablarte cuando llegaras, dijo ella, su tono nervioso, pero con una firmeza que solo denotaba que había tomado una decisión. Sin embargo, parecía debatirse internamente por dónde empezar. Goku la miró con amabilidad, asintiendo y dándole espacio para hablar sin presionarla. Adelante, dime, ¿qué sucede? Le respondió con su tono característicamente relajado, invitándola a hablar sin preocupaciones, como solo él sabía hacer. Felicia abrió la boca para hablar, pero no alcanzó a formar la primera palabra. Justo cuando iba a empezar a explicarse, Goku tambaleó y cayó hacia un lado sin previo aviso, su cuerpo cayendo pesadamente al suelo. Felicia se quedó helada por un segundo, sus pensamientos en blanco, y luego el instinto la impulsó a arrodillarse a su lado, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Goku, murmuró Felicia, su voz llena de incertidumbre mientras tocaba suavemente su rostro. Sus manos temblaban, y su mirada era de pánico mientras intentaba examinarlo. Al acercarse, comprobó su pulso con manos temblorosas. Su respiración estaba tranquila, y su corazón latía de forma estable. Había perdido el conocimiento, pero no parecía estar en peligro. En la mente de Goku. Kakaroto, insecto, al menos sigues vivo, la voz de Vegeta resonó en la mente de Goku, una presencia familiar que lo golpeó como un rayo en medio de su inconsciencia. Era una mezcla de reproche y alivio, un tono que Goku no había escuchado en mucho tiempo. Vegeta, murmuró Goku, confuso, la mente aún nublada mientras intentaba procesar la situación. Era extraño tener esos mensajes telepáticos de nuevo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se comunicaron de esta manera. He venido a decirte que falta poco para que las superesferas del dragón vuelvan a funcionar. Espero que eso funcione para traerte de vuelta, continuó Vegeta, su tono firme y directo como siempre, como si cada palabra tuviera un peso adicional. Sin embargo, en el fondo había un destello de preocupación por su amigo. Goku sintió una mezcla de esperanza y determinación al escuchar eso. Sabía que si había una oportunidad de regresar, debía aprovecharla. Espero que sigas entrenando, insecto, ya que sería una deshonra que te vuelvas un debilucho, dijo Vegeta con esa arrogancia que tanto lo caracterizaba. Era como un empujón a la moral de Goku, un recordatorio de lo que significaba ser un guerrero Saiyajin. ¿Milky y mis hijos están bien? ¿Y Bulma? Preguntó Goku con ansias, su mente saltando a los pensamientos sobre su familia. La preocupación por su esposa e hijos lo llenó, deseando que estuvieran a salvo en su hogar. Sí, no ha pasado nada, respondió Vegeta, pero su tono era seco, como si eso fuera un hecho que no merecía más comentarios. Sin embargo, Goku pudo notar una ligera suavidad en la voz de su amigo. De acuerdo, gracias por avisarme. En este mundo hay gente muy particular. No creo que te llevarías bien con ninguno de ellos, pero debo admitir que es divertido estar aquí, dijo Goku, una sonrisa casi involuntaria formándose en su rostro. Aunque la situación era grave, había algo sobre su aventura que le resultaba emocionante. Será mejor que te prepares, porque cuando las esferas vuelvan a funcionar, te moleré el cerebro, dijo Vegeta, chasqueando los labios en un gesto que Goku pudo imaginar perfectamente, lleno de confianza. La comunicación se cortó y Goku solo pudo sonreír al tener más noticias. Fin del capítulo.